Muy buenas noches, bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy, para comenzar esta semana, vamos a estar hablando junto a un reconocido actor de cine, de teatro, de televisión, y vamos a estar hablando también respecto a la escena cultural y cómo ha estado desarrollándose durante el último periodo en sus distintos formatos. Para eso nos acompaña el día de hoy Francisco Reyes, que está junto a nosotros en nuestro programa. ¿Cómo estás, Pancho? Bienvenido. Hola, gracias por invitarme, muchas gracias por estar aquí y bien, estamos bien. Qué bueno. Oye, yo te voy a hacer una confesión y es que te estoy viendo nuevamente en Pampa Ilusión. Wow. Me fui a tiempo atrás, teleserie del año 2001, si no me equivoco. Por ahí, ya no me acuerdo ya, pero Sí. por ahí, pero una de las Principio de hermosas los 2000. producciones que hicimos. Oye, maravillosa, la estoy reviviendo ahí a través de una plataforma que tiene algunas teleseries nacionales en línea y realmente un trabajo precioso, Sí. un formato muy bonito, una dirección artística además, y además la construcción de los personajes, de verdad que era una joya. Sí. ¿Cómo recuerdas tú todos esos periodos de Bueno, ese era un tipo de periodo, producciones? claro, un periodo en que se trabajaba de otra manera, se trabajaba con tiempo, se trabajaba con mucha investigación. Nosotros tuvimos, me acuerdo, al menos 2 meses antes de empezar a grabar, clases con historiadores sobre la época, sobre las costumbres, sobre las relaciones de la empresa y los obreros, sobre las relaciones de poder, etcétera, todo. Y yéndonos así, empapándonos del tipo de personaje que teníamos que hacer también. Sí. Entonces, bueno, era otro tiempo, porque era un tiempo donde existían muchos recursos, ¿no es cierto? La televisión abierta los tenía, Claro. por publicidad, hoy día no los tiene, entonces es imposible aspirar a eso, es carísimo. Y además había también una voluntad y un interés por contar historias que tuvieran alguna repercusión con nuestra historia, con nuestro ser chileno. Sí, había un trasfondo social muy trasfondo importante. Además. Entonces, en Pampa Ilusión particularmente era mostrar un pedazo de la historia de Chile, poco conocida, de la cual se habla, pero no se estudia a profundidad, ¿no es cierto? Sí. Y que es un momento histórico muy importante, toda la época del salitre, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, y el tema además de la cuestión social, de Por eso, todo exacto, eso. la lucha de los trabajadores, además. Tu personaje justo está en el momento en que está como en esa transición. No voy a adelantar lo que es una teleserie transición antigua, por pero- amor. Exactamente, pero está como Sí. en este cambio de mirada, en este cambio social. No va a ser spoiler, aunque hayan pasado 20 años, pero no importa. Claro. Pero de todas maneras estoy en ese momento, no, y de verdad una teleserie maravillosa. Y a raíz de eso, quería preguntarte también, bueno, un poco, vamos a hablar de teatro también, pero Sí. vamos a partir ya que me fui por este lado de las teleseries. Respecto a lo que está pasando actualmente en la industria, tú has dicho que ha cambiado y que tú, de momento, al parecer, a dar un paso al costado. Lo que pasa es que ha cambiado por muchas razones, pero obviamente también porque todo el tema de cómo se conseguían los recursos, que se conseguían, como te digo, por la pantalla, por la publicidad fundamentalmente, ¿no es cierto? Todo eso ya hoy día no está toda la publicidad concentrada en la televisión abierta, sino que está repartida en todas las plataformas de internet, además. Por lo tanto, ya no son los mismos volúmenes de dinero que los canales podían destinar a las producciones dramáticas. Entonces, a partir de ahí ha cambiado mucho y yo creo que temáticamente, bueno, hay de todo un poco, pero tampoco hay un espacio como para darle tiempo a la investigación, a darle tiempo como a temáticas más complejas y de tener el tiempo, porque el tiempo significa también plata, entonces tener el tiempo para poder desarrollar otras ideas. Creo que es algo que es un género en el cual yo agradezco mucho haber participado durante tanto tiempo y no le hago asco en absoluto. O sea, yo creo que si se vuelve a presentar la oportunidad de trabajar ahí con una buena historia o un buen personaje, lo voy a hacer, no tengo ese problema. Pero hoy día ya como obviamente ha ido declinando, diría yo, la potencia, ¿no es cierto?, de las producciones dramáticas en televisión abierta, también uno empieza a equilibrar, po. ¿Y eso? yo en este momento estoy haciendo teatro solamente Sí. y algunas experiencias en cine que están ahí Mira. cocinándose, ¿Cine nacional o internacional? de los dos. Mira. Entonces, estoy bien ahí, estoy bien, puedo hacerlo. Los recursos que hay son suficientes como para mantenerse bien, así que está
Estaban dando eso. Oye, ¿se puede contar Está algo más justo. respecto a esas producciones cinematográficas? Algo, no sé si es que se puede adelantar, o el tipo de película, que el tipo de género, o el personaje quizás que va a estar abordando. Bueno, hay una que íbamos a hacer con México. Yo hice una con México en diciembre del año Sí. pasado, que se llama Martínez, que ya está filmada o grabada, ¿no es cierto? Conversamos en esa oportunidad. Conversamos acá en sobre el oportunidad, programa eso está sobre eso. hecho, fue una súper buena experiencia. Está en la etapa de postproducción, por lo tanto yo no sé, todavía no he visto nunca la película, ni he visto ningún corte, todavía no tiene. Ya. Está en eso. Está todavía en el horno. Está en eso, y sí, ya cocinándose. consiguieron los fondos para hacerlo, así que yo espero que de aquí a diciembre ya podamos tener algo, al menos. Bueno, y esa misma productora me invitó a otro proyecto que se iba a hacer ahora en septiembre, Bien. pero bueno, entre pandemia y recursos que no llegan todavía, en fin, se postergó para, no sé, yo espero que enero, febrero o marzo por ahí. Bueno, como han sido estos tiempos, en realidad, que las cosas, Sí. los plazos siempre No, están no, hoy más día móviles. es increíble, bueno, como todo, a todos nos está pasando eso, pero es increíble que las producciones, no sé, se destapan o se desenredan de una semana para otra. Sí. Entonces, y se trancan también de una semana para otra. Había un proyecto muy atractivo también, que era una serie de Amazon ¿Ya? que se iba a filmar en Rapa Nui, también se trancó por el asunto pandémico, porque Rapa Nui está todavía con la frontera cerrada. Digamos. Exactamente. Entonces no podéis traer los equipos y la gente, hacerlos venir, no sé, de España o de otros lados. No, claro. Hacer cuarentenas largas, o sea, una pérdida de recursos Sí, importante. pues además, y bueno, y era un lugar tan lindo como Rapa Nui, ojalá que puedan retomar también esa, También, ojalá que se pueda esa retomar. posibilidad. Ya Y sí, en el pues. cine nacional, Eso todavía no te lo puedo contar porque eso Ahí está estamos, recién, ya, ahí está. eso está recién palabreando. Pues son dos pelis que también hay que grabar, habría que grabar ahora en noviembre y diciembre. ya, o sea, se viene luego. Muy El luego, menos el muy tema de la luego, muy grabación, luego. después todo lo que viene. Muy luego, pero todavía de eso está ahí, está a fuego lento, está caldeándose recién. Oye, qué interesante, además, el hecho además de poder participar también en distintas películas, producciones nacionales, producciones internacionales. Y yo, a propósito, además, también lo que conversábamos antes respecto a las teleseries, el formato de las series que tú decías, bueno, acá lo que pasó con esta serie de Amazon, pero tú has participado en varias, y en varias que son algunas coproducciones nacionales e internacionales, hay otras también directamente extranjeras. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Hay quizás una revitalización de ese formato ahora actualmente por sobre quizás lo que son las teleseries? Yo creo que está agarrando mucha fuerza. No sé, yo participé en la primera que se hizo, que fue Prófugos, Ay, con qué HBO, ¿no es maravillosa cierto? serie. Con Fábula y HBO, que fue una experiencia alucinante. Sí. Muy entretenida. Y de el hacer, nivel de esa serie un también. nivel, claro, de trabajo fantástico. Y además, Bueno, pese a la temática, y esto es una observación aquí como telespectadora, yo que he visto todo, parece, he estado con harto tiempo en pandemia, pero también como se va mostrando Chile, en sus distintas geografías, Sí. en sus distintos lugares, con sus características, con sus distintas comunidades, Sí. cómo va comunicando esa historia, que podría ser muy distinta o muy ajena a esa Muy realidad, y aún así se logra observar Bueno, muy bien. eso fue también un plus de esa Sí. serie. Una de las ideas justamente era mostrar a Chile no solamente en su geografía humana y física, sino como de interés para nosotros y para el espectador en general, sino que también como las locaciones Sí. que podemos tener aquí, pensando, ¿no es cierto?, en futuras coproducciones. Bueno, fue la primera, obviamente Fábula estuvo ahí presente en eso, ¿no es cierto? Ellos han hecho un trabajo de internacionalización de los productos audiovisuales sumamente importante, creo Sí. yo, que han trabajado sumamente bien, bueno, y se ven los resultados, digamos. Y esa fue la primera experiencia, fue Tremenda buenísima. experiencia. Después he participado en La Jauría, Sí. en El Presidente, he tenido ahí algunas participaciones y es atractivo porque trabajas también con actores o actrices de otros países, trabajas con directores o directoras de otros países también, y se va abriendo el abanico, pues, se va abriendo el abanico también de posibilidades laborales, pero además de conocer otras manos, de conocer otras formas, otros pensamientos, otras maneras de dirigir, de actuar, etcétera. Entonces, como experiencia, aparte de hacer un personaje determinado, es muy Sí. rica.
Oye, y si nos vamos ahora al teatro, que en verdad esto era lo principal que nos convocaba también, Sí. sobre la obra en la que tú estás actualmente en cartelera, Encuentros breves con hombres repulsivos, donde además compartes escena con Marcelo Alonso, otro tremendo actor, dirigido además por un gran director argentino. ¿Cómo ha sido la experiencia? Y cuéntanos un poco sobre la trama, porque además es una propuesta bien interesante donde está el personaje A y el personaje B, y Sí. ustedes van un poco intercalándose Es bien sobre esta particular, mirada sí. masculina. Esto es una obra que armada, voy a decir armada porque muchos textos son sacados de una novela de David Foster Wallace, que es ¿cómo se llama? Novelista norteamericano ya fallecido, pero contemporáneo. Y Daniel, que es dramaturgo y director muy afamado, ya un tipo de gran experiencia, importante en la escena argentina. Él agarra esos textos de David Foster, más algunos textos de él también, y arma este espectáculo que son 8 momentos, 8 situaciones dramáticas, ¿no es cierto?, en que se comparten dos personajes, el personaje A y el personaje B. A representa masculino, B representa femenino. A representa activo, B representa pasivo. ¿Ya? Y tiene que ver, justamente esto lo digo porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con la obra se llama Encuentros breves con hombres repulsivos. Tiene que ver con la mirada machista, ¿no es cierto?, de las relaciones de pareja, de las relaciones de amistad, de la forma en que se aborda, por ejemplo, que los hombres abordan a la mujer para poder conquistarla, etcétera, etcétera. Tiene de distintos ángulos, ¿no es cierto?, de experiencias traumáticas también, ¿no es cierto?, en términos de agresión sexual, etcétera, etcétera. Pero es una visita del machismo desde los machos. Mira. Entonces es atractivo porque en general el macho o el machismo es criticado desde el feminismo o desde el embrismo o donde sea, pero el macho puesto en evidencia por los machos es especial. Y por lo mismo, ahí, ¿cómo se aborda la masculinidad? ¿Cuál es la mirada que propone la obra sobre ese tema? Son distintos puntos, ¿no? Pero en general son repulsivos. O sea, en su totalidad. Ahora tiene mucha sátira la obra, tiene momentos muy divertidos. Además, pone al espectador y a nosotros como actores también en una posición sumamente incómoda porque mucho de lo que se dice ahí es totalmente incorrecto, políticamente incorrecto, claro, o sociológicamente incorrecto, o de género incorrecto hoy día. Pero muchos espectadores, incluso nosotros mismos en algún momento, como que estamos de acuerdo, o sea, ¿me entiendes? Como que nos resuena, claro, nos resuena como... Ha sido parte de la experiencia. Como ha sido parte de la experiencia nomás, claro. ¿no es cierto? Oye, ¿y cómo ha sido para ti también cuando abordas el personaje B? Porque ahí nos contaba el personaje A, Claro. el activo, el hombre. Bueno, eso te decía que al poner un B pasivo femenino ya hay una visión patriarcal o machista de las relaciones. ¿Por qué el B femenino tiene que ser pasivo, etcétera? Además. ¿Por qué tiene que ser B? ¿Por qué no es A? Etcétera, Exactamente. etcétera. Bueno, entonces está todo traspasado por esa visión repulsiva. Y nosotros no actuamos de mujer. El B pasivo femenino Perfecto. no es mujer. Perfecto. O sea, representa mujer, pero no es mujer escénicamente. Perfecto. No nos cambiamos de vestuario, no nos ponemos, no nos ponemos femeninos para actuar, nada. Es tal cual. Pero sucede un fenómeno muy interesante que del momento en que uno dice, ya, yo soy mujer a partir de ahora, tú ya me estás mirando como mujer, entonces cada gesto que yo haga, si yo hago así, es femenino. Claro. Si yo miro así, es Aparte de la femenino. lectura Cualquier propia cosa también que que hace. diga o haga, ya el espectador va a tener una visión sobre ese femenino. Y eso, pues, al final, nos ha tocado que mujeres se expresan y dicen, no, pero las mujeres no somos así. Obvio que no son así, sí. Ese es un hombre que está haciendo ahí, claro, de mujer, o receptivo. Oye, esta obra además fue un tremendo éxito en el Festival Santiago 1000. Sí. Ahora ustedes también la están mostrando. Y ahora además en escena están nuevamente sobre las tablas. ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Salvador, ha sido un Me encuentro imagino. que nos ha salvado la vida, porque uno vuelve a estar en el escenario, uno vuelve a sentir todo lo que siente en el escenario, que en el fondo es la opción de vida que tomaste hace tantos años. Claro. Y que estaba recluida, estaba prisionera. Entonces,
volver a estar con la gente, volver a sentir el pulso del público, ¿no es cierto?, la reacción del público respecto a lo que uno va diciendo. Todo ese fenómeno que es el fenómeno que sucede en el teatro es presencial, porque el teatro es presencial, si no, no es teatro. Sí. Es salvador, absolutamente. No, es magnífico. Y además, ¿llega tarde, crees tú? Muy tarde, claro. Un poco lo que había sido la crítica, sobre todo además, no ni siquiera voy a decir los primeros meses de pandemia, porque yo diría esto se extendió más de un año, pero muy fuerte lo que tenía que ver con la gestión de la ministra o del ministerio en este caso, y un poco los espacios que estaban cerrados precisamente en general, no solamente para los actores, sino que para el mundo del arte. Bueno, son espacios que se han en cerrado términos para todos, tanto, cada uno en su rubro ha tenido, ¿no es cierto?, que pasar pellejerías económicas, hay gente que ha fallecido. No, ha sido jodido, obviamente han sido tiempos fregados para todos, digamos. Eso, y más, ¿no es cierto?, si le sumamos todo el tema de contingencia política que está viviendo nuestro país. Bueno, han sido momentos, a mí me parecen, en lo político igual me parecen alucinantes que se estén dando, a pesar de lo complejo y de lo incierto que todo esto implica, que cualquier transformación implica. Bueno, la pandemia también ha acarreado muchísima incertidumbre y nos ha hecho hacer un proceso de introspección sumamente fuerte también en el tiempo que estábamos, sobre todo en cuarentenado. Pero bueno, agarrando lo positivo, ¿no es cierto?, de este periodo, reconociendo lo trágico que hemos vivido, han pasado cosas atractivas, como por ejemplo lograr pensar, descubrir las formas de seguir en contacto con el público, por ejemplo, a través de plataformas de internet, o cómo seguir contando historias, o cómo seguir, de alguna forma, cómo las artes han logrado sostener, de alguna forma, mucha angustia, digamos, de la gente, ¿no es cierto?, a través de la música, a través de la historia, a través de las conversaciones. Que eso ha sido muy importante. Nosotros, durante el periodo cuarenténico, ¿no es cierto?, que se dio toda esta búsqueda de cómo contar a través de internet historias. Muchas veces las historias duraban 1 hora o media hora, 45 minutos, lo que fuera, y las conversaciones con la gente más de 1 hora, casi 2 horas. Claro, lo yo duplicaban. mantuve conversaciones de 2 horas con el público remoto, además de lugares que muchas veces jamás han visto teatro o jamás habían conversado con la actriz, el director o el actor. Claro. Entonces, esas experiencias también fueron muy positivas de todo este periodo. Te lo preguntaba además también por un poco lo que había sido la crítica entre, podríamos decir, la apertura de los malls versus las aperturas de las salas o de otro tipo de espacios que estuvieran destinados al arte, para la música, al teatro. Bueno, eso demuestra que en términos a nivel Estado, a nivel político, a nivel infraestructura de poder o espacio de poder, ¿no es cierto?, no se le toma el peso a la importancia de lo que es el desarrollo cultural, no solo de las artes, sino que de la cultura en general. Sí. Está metido en el ADN, ¿no es cierto?, del poder político, fundamentalmente en la economía en términos financieros, monetarias. Como que si eso fuera lo único importante y absolutamente importante. Y es cierto que es muy importante, es cierto que es muy importante, pero el desarrollo cultural de los pueblos y de la sociedad es fundamental. Bueno, es fundamental, lo hemos notado ahora, en todos estos periodos, todo lo que está pasando, tanto políticamente como socialmente, como económicamente, como pandémicamente. Es fundamental la conversación, es fundamental la reflexión, y la cultura es todo eso. Es entregar esos espacios, entregarle a la ciudadanía esos espacios de desarrollo, finalmente. Bueno, y por lo mismo, ya que tú hablabas también de este momento social y político, y decías además que, claro, que incluso si bien ha sido un poco vertiginoso, tú lo miras con mucho entusiasmo. Tú fuiste además como candidato por el Distrito 8 para la convención. ¿Cómo has visto todo este proceso, estos 2 meses de funcionamiento, donde ha pasado hartas cosas, donde ha estado permanentemente en la palestra, pero qué evaluación haces tú como ciudadano desde afuera de todo lo que ha sido este trabajo que está comenzando? A ver, yo soy absolutamente optimista de todo el proceso, desde que se inició. Optimista, pero claro, sin tener la varita mágica en las manos.
¿ah? Claro. O sea, no significa que ser optimista signifique que los resultados sean positivos definitivamente. Ya tendremos tiempo de evaluar eso también y de poder expresarnos frente a eso. Pero yo creo que hay fenómenos que han ido sucediendo que son muy interesantes. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, bueno, hay convencionales, ¿no es cierto? Bueno, se nos ha revelado también quiénes son los convencionales que están trabajando, qué ha pasado con muchos convencionales que han demostrado que estaban mal inspirados o mal puestos en el lugar. Por el caso ¿no es cierto? de Rojas Vade, en este caso. ¿A eso te refieres tú? ¿Y qué opinas tú también de un caso como ese? Bueno, pero creo que también todo el mundo, el rechazo que llegó a la convención, yo creo que efectivamente, y muchos lo dijeron, ¿no es cierto?, en su oportunidad, ellos iban a obstruir el proceso porque no quieren una nueva constitución o no querían una nueva constitución. Pero también al poco andar tú empiezas a ver las comisiones, cómo discuten, cómo se empiezan a relacionar entre ellos, las diferentes posiciones, ¿no es cierto?, que hay al interior. Y hay mucha gente trabajando realmente por conseguir un texto constitucional adecuado, un buen texto, de cualquiera de los bandos, de todos los bandos, o de todas las posiciones políticas. De todas las miradas. De todas las miradas, ya. Entonces, eso a mí me parece muy interesante, porque ese espacio de conversación no se había dado. El Parlamento no es ese espacio de conversación. Esto es un espacio de conversación mucho más libre, un espacio de conversación mucho más ciudadano. Un espacio de conversación que no necesariamente responde a las dirigencias políticas de los clubes políticos que ya conocemos. Entonces, es mucho más democrático, creo yo, y más interesante por el nivel de debate que se puede dar a lo que se está dando o lo que se da normalmente en el Parlamento, digamos. Oye, y preguntarte un poco respecto a, bueno, y te lo mencionábamos antes, pero lo que está pasando, particularmente el caso del convencional Rojas Vade, y lo que ha pasado también con la lista del pueblo, que también ha tenido sus reajustes durante el último periodo. ¿Cómo has mirado tú lo que ha sucedido en esos escenarios? Es difícil como tener una opinión así bien clarita, porque aquí también están todas las pasiones humanas, está toda la condición humana, que es bastante compleja y difícil. Yo creo que no quiero atacar a personas en particular, a nadie, digamos. Me genera también lástima en fin. Pero creo que el tema de la lista del pueblo, cuando surge la lista del pueblo como un movimiento ciudadano desligado de los partidos políticos, me pareció que tenía un valor enorme. Yo creo que era importante, es importante que la ciudadanía, la ciudadanía no militante, no participante de los partidos políticos, esté presente, tenga espacios de opinión, tenga espacios de poder también. Entonces, una de las cosas que aprendí durante la campaña, estos 2 meses intensísimos de campaña, fue justamente conocer las organizaciones que la gente se da para sobrevivir en este modelo. Nosotros estamos acostumbrados a esto que estamos aquí, estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a disfrutar de los beneficios del modelo económico que estamos viviendo desde hace tanto tiempo, pero la enorme mayoría de este país no logra llegar a esas instancias de goce, sino que es una lucha permanente por sobrevivir en ese modelo. Y eso se desconoce enormemente. Y estamos hablando no solamente de Chile, de lo largo de Chile, estamos hablando de Santiago y sus comunas. O sea, cuando Mañalich dice que no sabía que había tanto, ¿no es cierto?, allegado en la comuna de Santiago o en Santiago, bueno, es una evidencia, ¿no es cierto?, ese desconocimiento brutal. Y las comunidades se las arreglan, ¿no es cierto?, a través de sus organizaciones, de su forma de sobrevida, de organizarse, de conocimiento entre ellos, para poder sobrevivir, como te decía yo, en este modelo. Y eso se genera a través de organizaciones de base, de todo tipo, solidaria con los niños, o con los adultos mayores, o educacionales, o de asistencia de
de gente que tiene problemas físicos, de invalidez, Sí. etcétera, 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 o de medioambientales, o de todo orden, o culturales, o artísticas, ¿me entiendes? Y existen esas organizaciones que por lejos no están en condiciones de llegar, no sé, a tocar los fondos concursables, ni ningún tipo de ayuda del Estado, digamos. Porque el Estado más las desconoce, Sí, no pues, sabe que eso totalmente. existe. Bueno, Claro. entonces me parecía a mí interesante que en esa lista del pueblo, ¿no es cierto?, que en ese movimiento popular, esas organizaciones tuvieran una presencia. Me parecía interesante que esa suerte de inorgánica, que evidentemente en algún momento iba a tener que intentar ser orgánica, porque si no es muy difícil estar, ¿no es cierto?, en las esferas del poder o de la política. Era interesante ver cómo eso aparentemente no orgánico podía lograr una organicidad que no fuera, ¿no es cierto?, la del típico partido político Sí, actual, el que clásico fuera orden. otra, que habría que inventar, que habría que ver cómo se arma. Yo creo que hay muchos miembros de la lista del pueblo, incluso constituyentes que eran, ¿no es cierto?, de la lista del pueblo, que están trabajando o estuvieron trabajando o siguen con esa ilusión, ¿no es cierto?, de poder generar un tipo de poder o un tipo de orgánica institucional diferente, Sí. mucho más democrática, mucho más transversal. En ¿eh? otra... No es fácil y claramente no es fácil. Bueno, y algunos seres, ¿no es cierto?, han caído en errar el tiro, digamos, y en el caso de Rojas, que a mí me conmueve su caso. O sea, también considero que el tipo, en alguna parte, ¿no es cierto?, en lo personal, Desde en lo lo humano. existencial, es víctima de todo, pues víctima de la ambición, víctima de la dificultad, en fin, no sé. Ahora, políticamente está muerto, para mí. O sea, políticamente, porque él traicionó lo más Traicionó la fe pública. delicado que existe hoy día, que es la confianza. Claro. ¿Sí? O sea, todo este proceso, o sea, cuando yo hice esta candidatura, Sí. que las conversaciones, ¿no es cierto?, en los territorios eran de 2 horas o más, con un grupo de 10 o 15 o 20 personas, o a veces de 5 personas, ¿cachai? Eran conversaciones larguísimas solamente buscando establecer el puente que nos permitiera confiar uno en el otro, Claro. ¿cachai? Para poder construir desde ahí. Entonces, cuando una persona como él pega justo, incrusta, ¿no es cierto?, el punzón en esa herida que está abierta, sangrante, o sea, no tiene como perdón, por decirlo así. Ahora, yo ahí estoy hablando solamente de política y de un ser que está en política. Yo creo que ahí el hombre, desgraciadamente, no tiene nada más que hacer. Como ser humano es otra cosa. Como ser humano no lo voy a crucificar en absoluto. Me parece que, bueno, pero políticamente, en el lugar que estaba ocupando, lo que sucedió con él es totalmente... Claro. no puede seguir ahí, sin duda alguna. Bueno, queríamos preguntarte además también un poco por lo que había sido tu campaña, tu interés también en lo que había sido esa postulación, en este caso por el Distrito 8, en su oportunidad para ir a la convención, y por eso queríamos también conocer tu mirada y sobre todo además del momento político que estamos atravesando. Lo que sí, y para ir finalizando, quedan todavía días de obra para Sí. encuentros breves con hombres repulsivos. Pancho, ¿hasta cuándo va a estar en cartelera? Bueno, este encuentro hemos tenido ha sido sumamente accidentado, porque esto se estrenó en enero del año pasado, Bien. de 2020. Tuvimos 3 funciones en el festival, después hicimos una función en Punta Arenas, después vinimos a recluirnos en la cuarentena del año pasado. Claro. Después logramos 2 funciones en noviembre del año pasado. Y Por ahora tenemos una pequeña temporadita de 6 días, que ya hicimos 3 la semana pasada, y nos quedan mañana, martes, miércoles y jueves a las 20 horas en la sala de Finisterra. Todas las entradas se pueden conseguir por ticketplus.cl. Perfecto. Ya queda poquito ya que de entradas, creo yo, porque estaba bien copado, pero igual se pueden meter ahí, a lo mejor se Sí, logra. además que hay un límite. Hay un límite porque y aquí con estamos en pase el de movilidad. 50% de aforo, Claro. nada más.
Mientras el Parque La Reina está con 10.000 Bueno, cabros, claro. mientras los malls están enteros abiertos, nosotros estamos con 50% lleno de Las medidas de cosas que no se seguridad. entienden. Hay que ir con mascarilla, hay que ir con el pase sanitario, porque si no, no se puede entrar, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, yo estoy con otra obra que se ¿Ya? va a dar el 25, que es Yorick, la historia de Hamlet. ¿Ya? Qué Que se da buena. virtualmente, ¿sí? Ya, Esa perfecto. está Esa está virtual. online. Que esa fue una experiencia cuarenténica muy bonita que hice yo con mi hijo Ismael y con mi hija Elisa, cuando estábamos encerrados. Eso se va a dar el 25 por teatromil.tv, ¿Ya? a las 8 también. Y después tenemos conversación, se supone, con la audiencia. Ah, maravilloso. Eso O sea, ahí es- se mantiene quizás lo Sí. que era el formato en línea. Y eso es por ahora. Ay, pero maravilloso además en lo que estás ahora. Y qué rico además que esté en esta vuelta al teatro, Sí, Pancho, buenísimo. de lleno me refiero. Quizás ahora ya no tanto con la mirada de las teleseries, sino que hayamos podido conversar también en estas instancias y queremos agradecerte por tu presencia hoy día además acá en Cadena. Bueno, muchas gracias. Fue un gusto además aquí conversar nosotros junto a Pancho Reyes que nos estuvo acompañando en el programa de hoy.